Continuamos con el tema del Renacimiento. Recordemos que en la clase anterior tuvieron la oportunidad de anticipar algunas características generales de este gran movimiento. Vamos a precisar algunos aspectos. El Renacimiento fue un periodo de transformaciones ideológicas, culturales y artísticas que tuvieron origen en Italia en el siglo XV. Estos cambios supusieron una nueva visión del mundo y del ser humano. El Renacimiento surge como una respuesta a la nueva mentalidad de la época, la cual sentía gran admiración por las antiguas culturas clásicas, la cultura griega y romana. Otras características del Renacimiento son el desarrollo de la burguesía, la influencia del humanismo. Recordemos que el humanismo es un movimiento cultural que considera como centro del conocimiento al ser humano. El arte para los renacentistas significaba aristocracia espiritual y delicadeza. El paisaje y el hombre son centros de inspiración. Hay una exaltación de la razón y el análisis científico y filosófico. Se valora más la vida terrena que la vida sobrenatural. En cuanto a la educación, se busca el desarrollo equilibrado del hombre en todas sus facultades, la razón, el sentimiento y el instinto, tomando la naturaleza como modelo de la actividad humana. Con la invención de la brújula se incrementaron largos viajes náuticos y con ellos los grandes descubrimientos como el de América, lo cual amplió la visión del mundo que tenían las personas. Así pues, el Renacimiento influyó en todos los aspectos de la vida, la parte política, social, económica, artística y religiosa. El siglo de oro español. Pensemos en un momento por qué una época puede ser llamada siglo de oro. Lo más probable es que hayas hecho una relación del valor del oro y todo lo que éste significa con lo que sucedió o sucede en una época. Al finalizar la Edad Media, comienza en España el llamado Siglo de Oro. En este periodo surgió una gran cantidad de escritores importantes y se cultivaron todos los géneros literarios, especialmente la novela y el teatro. Durante esta época se desarrollaron dos grandes movimientos, el Renacimiento y el Barroco. La Edad de Oro o Siglo de Oro español fue una época dorada, una época de auge, una época donde brillaron todas las artes, una época de mucho desarrollo intelectual, artístico y social. Pensemos en la siguiente pregunta. ¿Será que el Renacimiento en España tuvo las mismas características que en otros países? Pues no. En España, el Renacimiento tuvo su propia forma de expresión y fue más duradero y original. Se vio favorecido por la protección de los reyes, el triunfo de la lengua popular, la influencia de Erasmo de Róterdam y la publicación de la Biblia políglota. Si tenemos que nombrar precisamente algunos factores que hicieron la diferencia de este movimiento en España, podemos citar los siguientes. La conquista de América abrió las puertas de un mundo desconocido. La descripción de las nuevas tierras y su historia ocuparon un lugar importante en la literatura española. España fue un centro del erasmismo. El erasmismo hace referencia a los seguidores de Erasmo de Róterdam, un movimiento que proponía una vuelta a la pureza evangélica y criticaba la corrupción eclesiástica. Las relaciones internacionales que España mantuvo a partir del erasmismo enriquecieron el vocabulario castellano y generaron una serie de neologismos latinos, italianismos, americanismos, entre otros. Podemos decir que la lengua castellana llegó a su plenitud. La Inquisición influyó en la cultura y la literatura, ya que quienes no eran cristianos viejos no podían estudiar en ninguna universidad, formar parte del ejército u órdenes religiosas, ni viajar a América. Eran considerados cristianos viejos aquellos quienes sus abuelos o antepasados pues habían sido cristianos. No obstante,
se siguieron fortaleciendo y fundando las nuevas universidades. Avancemos hacia los géneros literarios en España durante la época del Renacimiento. Ya habíamos dicho que en España se cultivaron todos los géneros literarios. España se caracterizó por la abundancia y diversidad de obras en estos tres géneros: la lírica, la narrativa y por supuesto el teatro. El género lírico. La influencia italiana propició la composición con diferentes tipos de estrofas como el soneto, la lira, los tercetos encadenados. Sin embargo, la poesía religiosa es la protagonista de este periodo. En la literatura española del Renacimiento, Dios se manifestó en el amor y en la sencillez del lenguaje de los poetas. La lírica religiosa pone en relación dos temas que parecen irreconciliables: la religión y el amor. Con ello le da continuidad a uno de los temas reiterativos en la literatura, el amor, y hace perdurable la poesía mística. Veamos algunas diferencias entre la poesía mística y la ascética. En ambos tipos de poesía se utiliza un lenguaje sencillo para expresar temas teológicos, morales y filosóficos de gran complejidad. Poesía ascética. Esta se caracteriza por el deseo de alcanzar la máxima perfección para llegar a Dios, mediante la práctica de las virtudes y el dominio de las pasiones. Esta actitud se ve reflejada en la resistencia frente al dolor y el sufrimiento, y el desprecio por las cosas de este mundo. La ascética ya se palpaba en obras finales de la Edad Media, como las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, y la obra La tragicomedia de Calisto y Melibea, mejor conocida como La Celestina. Y también en la poesía de Fray Luis de León. El principal escritor asceta es el dominico Fray Luis de Granada. La mística. El misticismo es considerado como la relación íntima, intensa y personal del alma con Dios. Por un privilegio extraordinario, el alma se mantiene en un estado de gracia, que se manifiesta mediante fenómenos extraordinarios, tales como el éxtasis, las locuciones o conversaciones con Dios. También los estigmas. En los místicos españoles se advierte además la contemplación pasiva, una fervorosa actividad para salvar almas y practicar la caridad. El misticismo se ha presentado en diferentes religiones y movimientos filosóficos. Se cree que los españoles heredaron el carácter místico del pueblo árabe y lo aplicaron a los misterios de la religión católica. La finalidad de las obras místicas era adoctrinar a sus lectores. Sin embargo, lograron además la belleza literaria. Entre los autores místicos de las diferentes órdenes religiosas se destacan especialmente los carmelitas, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Para hablar de la lírica del Renacimiento español, hay que hablar de uno de sus máximos exponentes, el poeta Garcilaso de la Vega. La obra poética de Garcilaso de la Vega, por un lado, representa la influencia del Renacimiento italiano en las letras españolas.
Pero por otro lado, da continuidad a temas presentes en la lírica española de siglos anteriores. Como poeta y como hombre, se le puede considerar el prototipo del cortesano galante, buen conversador, humanista, músico, poeta y soldado. Su poesía amorosa renovó conceptos y dio paso a una nueva sensibilidad. Algunos de los temas presentes y fundamentales en su obra son: el amor ideal. Describe a un amor imposible, inspirado por su amada. Describe a la amada representando el ideal petrarquista de belleza, es decir, a la manera en que lo hizo el gran famoso poeta italiano Francisco Petrarca, quien describe a su amada Laura con ojos claros, blanca mano, hermoso cuello. Pero también haciendo alusión a la belleza espiritual. Otro tema, la naturaleza idealizada. Se alude a una naturaleza refinada y armónica que conduce a la descripción de prados frescos, ríos de agua cristalinas. Responden al tópico literario de un lugar agradable. Los mitos también desempeñan un papel fundamental en la lírica de Garcilaso. En esto se conjugan el amor, la desesperanza y la muerte. Los mitos son una forma particular de expresar el sentimiento. La obra poética de Garcilaso de la Vega se caracteriza por un estilo sereno y sencillo, sin artificios. Están presentes figuras literarias como la metáfora, la aliteración, la personificación, el epíteto y el hipérbato. Garcilaso no tiene una obra muy extensa. Compuso 3 églogas, 2 elegías, una epístola, 4 canciones. La oda a la flor de Gnindo, en la que introduce la lira, 38 sonetos y 8 canciones en versos castellanos. En los sonetos y canciones combina el estilo petrarquista con la retórica amorosa y los tópicos de la lírica del cancionero. Los principales géneros de entretenimiento popular en el Renacimiento son la prosa narrativa de ficción y el teatro. En el Renacimiento, la literatura se abrió más al público general y las anteriores intenciones de impartir enseñanzas fueron reemplazadas por el entretenimiento general y la difusión del arte. En este corto video vamos a escuchar algunas de las características de estos géneros, empezando por la novela. Durante los siglos XVI y XVII aparecieron unas obras narrativas que en la actualidad las consideramos novelas, pero que no recibían tal nombre en aquella época. Eran obras escritas en prosa, en las cuales se narraban acontecimientos imaginarios, con el fin de divertir al lector. La novela española comienza a tomar forma en el Siglo de Oro, hasta culminar en la verdadera novela moderna con la publicación del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Durante el Renacimiento se han distinguido varias clases de novelas, entre ellas la novela de caballería, la novela morisca, la novela bizantina, novela pastoril y la novela picaresca. Continuemos con el teatro. El teatro del siglo XVI es conocido como teatro prelopista, haciendo referencia a Lope de Vega, el gran dramaturgo del siglo XVII. Este teatro tuvo 3 tendencias principales: el teatro humanista, el teatro religioso y el teatro nacional. Las obras eran representadas por grupos o compañías de cómicos que deambulaban por todo el país. Las representaciones se realizaban en corrales de comedias, es decir, en los patios de las casas. Veamos algunas características. El teatro humanista o renacentista se alejó bastante del gusto popular y la vida española. El público deseaba un teatro de acción, sin tanta rigidez en la forma. Resultó ser un teatro para leer y no para representar. El teatro religioso. Como consecuencia de la Contrarreforma, se da gran impulso al teatro religioso. A esta época corresponde el Códice de Autos Viejos, que consistía en una colección de dramas religiosos, pasajes bíblicos, vidas de santos y alegorías.
El teatro popular nacional. Los autores de teatro popular trataron de adaptar lo italiano y renacentista al temperamento español. Renovaron la escena, pero sin olvidarse del gusto y la temática del pueblo. Varias obras se inspiraron en romances y crónicas populares. Las obras con mayor éxito fueron los pasos. ¿Qué era un paso? El paso se representaba en el lapso entre una escena y otra de la obra principal. Era una representación elemental de gran viveza, agilidad en el diálogo y gracia en las escenas. Prácticamente carecía de argumento. Aparece la figura del bobo, que fue muy célebre en el teatro español posterior. Entre los más destacados dramaturgos del siglo XVI están Bartolomé Torres, quien marcó la transición entre el teatro medieval religioso caballeresco y el teatro renacentista. Gil Vicente, con un teatro alegórico de gran belleza. Juan de la Cueva, iniciador del drama histórico, y Lope de Rueda. Cuando pensamos en la estructura y el teatro del estilo renacentista, Torres considera que el teatro puede mezclar lo trágico y lo cómico, tener un argumento entretenido y sencillo, incluir una explicación, contar con un máximo de 12 personajes y 5 actos o jornadas.